hora de recreo en una escuela pública. El momento de estudio da paso al de descanso. Esta es una alternancia que se repite de un modo tan cotidiano en los patios de nuestras escuelas que resulta difícil pensar que en algún momento pudo haber sido de otro modo. Sin embargo, no siempre fue así. El modo en que nuestro país decidió organizar su currículo escolar y los espacios que ocupan maestros y alumnos fue producto de un arduo debate que derivó, en 1884, en la sanción de la Ley de Educación Común, la 1420. Esta ley, sancionada hace 130 años, ya no rige nuestro sistema escolar, pero la impronta que imprimió la educación de nuestro pueblo hoy sigue más vigente que nunca. Entonces son todas cosas que cayeron en desuso, se fue cambiando bastante. Y ahí está el pibe escribiendo con el plumín que se mojaba y se sacaba. Este frasco es de la tinta porque el portero pasaba todas las mañanas con aquel frasco enorme poniendo la tinta. ¿Ves? Se pone por acá, se da vuelta y sale por ahí. ¿Eso qué es? El de... ¿Qué creen que es? Esto. ¿Qué les parece que es? ¿Para qué creen que se usaba? Para mí, para llevar una cuenta de cosas. Claro, como una tablita de contabilidad puede ser. ¿Ah? A mí me está dando un poquito de miedo. Y haces bien, porque en realidad esto no tiene que ver con geometría. Esto era para castigos corporales, era para pegar a los chicos. Ven que tiene agujeritos, es para que haga vacío y doliera un poquito más. Esto se llama palmeta, y para el museo hubo que hacerlo, porque no quedaron muchos de estos objetos, porque la ley 1420 los prohíbe, pasan a ser prohibidos los castigos corporales y afrentosos, y la escuela deja de tener estos objetos para empezar a tener de estos, ¿no? Y uno puede ver cómo entre estos dos objetos está la pelea educativa de entonces, cómo se pasa de una educación del pasado, basada en los castigos, a una educación del futuro, basada en la enseñanza. Piensen que la escuela primaria, después de la ley 1420, no solo va a enseñar a leer, escribir y contar, sino también nociones de geometría, de ciencias, de educación física. Esto se venía debatiendo hacía bastante tiempo, ¿no? Ya desde la época de la independencia aparecía la idea de cómo tiene que ser la educación de la nueva nación. Pero yo me quiero detener hoy en una fecha donde empezó un debate muy fuerte que terminó resolviendo la cuestión del lado de geometría y sacando los castigos corporales. Esa fecha, la que quiero hablar ahora, fue el 11 de abril de 1882. Ese día, bajo la presidencia de Roca, se convocó al primer congreso pedagógico organizado en nuestro país. Era un momento crucial en el que se discutió qué tipo de sistema educativo tendríamos los argentinos. Su función fue sentar las bases para la sanción de una futura ley de educación. Este congreso se realizó en el marco de la Exposición Industrial, Agrícola y de Bellas Artes, justo acá, en Plaza Miserere. Esta es la única reproducción de dónde funcionó el Congreso Pedagógico del 82. Esto que se ve en esta zona sería esa. Perdón. Jujuy. Él es Rubén Cucuza y es profesor de Historia Social de la Educación. Además, dirigió el Museo de las Escuelas de la Universidad Nacional de Luján. Ahí pueden verse elementos que grafican cómo cambió la educación en nuestro país con la aplicación de la ley. ¿Y por qué se hizo un congreso pedagógico en el 82? Roca tenía que hacerse cargo de las escuelas primarias porque en 1880 se capitaliza la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires transfiere a la nación el territorio, pero junto con ello todo lo que había arriba de ese territorio. Las escuelas y hasta Sarmiento, que era superintendente general de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Muy bien no se llevaban Sarmiento y Roca. No, eran políticamente adversarios. Para administrar esas escuelas y además para controlarlo a Sarmiento,
Roca crea el Consejo Nacional de Educación y lo rodea a Sarmiento con una cantidad de vocales católicos. Sarmiento protesta contra la creación del Consejo Nacional de Educación, que tenía como objetivo dictar una ley de educación y convocar a un congreso. Lo denuncia Sarmiento como una maniobra de Roca y especialmente de su ministro, de colocar a alguien que lo tirara de arriba y de abajo a Sarmiento para impedir que pusiera sobre el tapete su propio proyecto de ley de educación. El Congreso Pedagógico, convocado por el ministro Manuel de Pizarro, estuvo conformado por 125 educadores, entre representantes de las provincias y municipios, y también contó con representantes de Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil y Estados Unidos, entre otros países. Aunque Sarmiento fue nombrado presidente honorario del Congreso, no concurrió. De hecho, sostuvo una mirada crítica en editoriales publicadas en el diario El Nacional. Entre otras cosas, Sarmiento cuestionaba la gran cantidad de participantes, sobre todo de maestras de grado. Altísimas cuestiones de Estado y de ciencia serán resueltos por una mayoría de señoras apenas preparadas para la enseñanza de las materias de la escuela primaria. Estas críticas contribuyeron a crear un clima de hostilidad en el Congreso. A pesar de eso, el 11 de abril de 1882, Onésimo Leguizamón condujo como presidente la sesión inaugural del primer Congreso Pedagógico de nuestro país. Si bien la réplica del aula que tiene el museo remite sobre todo a la época colonial, es interesante verla porque su modelo de enseñanza todavía seguía vigente en muchos lugares del país al momento de sancionarse la Ley 1420. Acá no hay aula frontal, no hay pizarrón, no hay mobiliario, no hay hileras de pupitres típicos de las aulas de las escuelas normales de fines del siglo XIX, de las escuelas de la Ley 1420, porque la educación escolarizada se realizaba en forma particular. Un preceptor concurría a la casa de su alumno, salvo en aquellos lugares donde el aprendizaje de las primeras letras se realizaba en un convento o, en este caso, en un espacio cedido por el cabildo. En la medida en que esto era colectivo, si bien no había un mobiliario especial como el que hemos mencionado, algunos muebles encontramos. ¿Esto qué es? Estas son cajas de arena para escribir, porque el papel era muy escaso y muy caro. Entonces era mucho más barato hacerlo acá. La disciplina, que no era lo que se utiliza en nuestros días como un determinado orden en el espacio del aula. La disciplina era un látigo con varias colas que estaba colgada con un clavo, al punto que la amenaza previa al castigo era: os voy a descolgar las disciplinas. Es decir, descolgar las disciplinas significaba amenazar con que voy a azotaros. O sea que importaba mucho más el castigo que las cosas que les enseñaban. El castigo era muy importante. Lo que pasa es que las cosas que se enseñaban eran muy rudimentarias. Era leer, escribir, contar, cálculo y catecismo. No podemos hablar ni siquiera de escuela. Enseñanza de las primeras letras. Recién a fines del siglo XIX, ya en el periodo de la Ley 1420, comienzan a aparecer las lecciones de cosas con objetos y las distintas asignaturas. Durante este periodo, novedosas ideas pedagógicas vinculadas a la formación de la ciudadanía moderna e independiente empezaban a definir nuevos espacios en las escuelas, como aulas, claustros y patios donde el saber circulaba. Además, en ese momento, irrumpió una novedad importante. Empezaron a aparecer las asignaturas. Ya no se trataba solamente de aprender a leer, escribir y contar. Estos cambios no se dieron de un modo uniforme en todo el territorio. El Congreso Pedagógico de 1882
fue el lugar en donde se intentó acordar un sistema educativo común que plasmase el ideal de Sarmiento de hacer del país una escuela. Las sesiones del Congreso transcurrieron con la exposición y debate de trabajos previamente encargados a especialistas como Paul Grossac, Marcos Sartre y José Posse. Las temáticas iban desde aspectos generales de la política educativa a otros de orden más cotidiano, como el trabajo en clase. En este sentido, se presentaron estrategias didácticas novedosas, como el método intuitivo o la práctica de tomar lección. Un inspector técnico recomendaba: lo primero es procurar que el niño comprenda la lección. Lo segundo es obligarle a recitar lo que ha retenido con la ayuda de un sencillo texto. Se discutió, por ejemplo, si el contenido curricular debía ser distinto y adecuarse a cada sector social, el lugar de residencia o el género, o si debía ser uno solo para toda la población. Finalmente, pudieron definirse las recomendaciones para la futura Ley de Educación Nacional. Esta tendría que ser común, obligatoria en su nivel primario, graduada, es decir, organizada en cursos o grados agrupados por edades, y gratuita. Si bien en estos puntos centrales se logró llegar a un consenso, se dio un debate en el cual no hubo acuerdo posible. Ese debate fue el de la laicidad, es decir, si se debía enseñar o no contenido religioso en clase. En torno a este tema, las diferencias entre católicos y liberales se tornaron irreconciliables. Generalmente se trata el tema del conflicto entre laicos y liberales como si estos fueran un bloque. El Congreso del Pedagógico del 82 trató muchísimos temas y no solo el problema de la religión, que era el único punto donde efectivamente los liberales se emblocaban contra los católicos y los católicos, que tampoco no eran un bloque homogéneo, se emblocaban contra los liberales. No obstante esto, las disputas entre liberales y católicos llevan a Roca en un determinado momento a pensar en la disolución del Congreso Pedagógico. Esta disputa entre sectores liberales y católicos se vivió intensamente entre los intelectuales de la época. Los católicos sostenían que una educación pública sin religión sería una educación atea que produciría la catástrofe moral en la población. Ellos creían que una escuela sin Dios bajaría el nivel de civilización del pueblo argentino. Los liberales, encabezados por el ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Eduardo Wilde, creían que la enseñanza de religión en las aulas significaría un retroceso. Nos hundiría en el atraso y la intolerancia, y ahuyentaría y excluiría a los extranjeros, y por consiguiente sería un factor negativo en relación al progreso de la joven nación que se pretendía consolidar. Carlos Torrandel es licenciado en Ciencias de la Educación y profesor en la Universidad Católica Argentina. ¿Cuál fue la participación de los católicos en el Congreso Pedagógico del 82 y después en el debate en la ley? Bueno, el catolicismo apoya el proyecto de Roca a la presidencia y se incorpora de alguna manera en el gobierno a través de distintos laicos más comprometidos con la Iglesia que participaron en los primeros años del gobierno de Roca. En ese contexto hay un momento en el cual Roca toma la decisión de, en algunos temas, enfrentarse con las posiciones católicas, y uno de esos temas es precisamente el de la educación. ¿Y el motivo por el cual los católicos se retiran del Congreso Pedagógico del 82? El catolicismo se opone básicamente porque hasta ese momento no había sido claramente un tema de debate. Esto, para mí, y creo que puede probarse, es una operación ideológica de una élite determinada sobre el tema. No había una necesidad de debate sobre ese tema, a nuestro modo de ver, porque claramente había una optatividad en la elección de los padres sobre si querían que sus hijos fueran a la educación religiosa o no. De hecho, en el debate de la ley 1420, hacia el final, a Chaval Rodríguez, que es un diputado católico que enfrenta desde la posición católica esta ley, lo que sostiene es que hasta la Iglesia estaría dispuesta a aceptar que se pudiera brindar cualquier tipo de religión en la escuela siempre que se reconociera la dimensión religiosa del ser humano dentro del currículum oficial. Y ahí es el gran tema con el laicismo, hasta dónde la religión
forma parte de la cultura y puede incorporarse también a la escuela, o hasta dónde hay lugares en donde, bajo una supuesta neutralidad, que todos sabemos que es imposible, la religión es dejada de lado y por lo tanto en realidad se hace una opción paradójicamente de retroceso a la era colonial, de imposición desde el Estado de una manera de ver, aunque antes sería la católica y hoy sería más bien una forma laica de pensamiento con sus características particulares. En esa versión el Estado parece que es algo que va contra la gente a la cual le impone cosas. Yo tendría a ver el Estado también como el lugar, el garante de cierto bienestar general. No es algo que le impone, no es una máquina impositiva. Indudable. Digamos, el Estado está constituido por una voluntad popular que determina que el Estado sea así y no de otra forma, digamos. Claro, pero no claramente en esa política llevada adelante por Roca en los 80 no es que estaba representando los intereses populares. No vas a decir que el Estado de los 80 era el Estado democrático. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso, estoy claro, era un Estado en manos de la oligarquía. Bueno. De todas maneras, digo, además... O sea, si estaba en manos de la oligarquía para... yo lo que ahí veo en la discusión historiográfica es, si estaba en manos de la oligarquía para todos los demás temas, ¿por qué para este tema...? Por el mismo motivo que no se puede hablar del catolicismo, como dijiste vos, como un bloque, tampoco se puede hablar del Estado como un bloque. No, sin duda. Digamos, o sea, también digamos, es lo mismo. O sea, si yo estoy de acuerdo con vos, del catolicismo no se puede hablar como un bloque. Sí. Tampoco del Estado. Así estuvimos un rato más con Carlos, cuando de pronto me di cuenta de que estábamos replicando uno de los ejes centrales de la discusión que se dio en el Congreso 130 años antes. El debate en torno a la cuestión religiosa en las escuelas escondía fuertes tensiones en el seno de la clase dominante. El presidente Roca consideraba beneficioso que la educación fuera laica para establecer relaciones con otras naciones del mundo y a su vez incentivar la inmigración y fundar un país más tolerante que permitiera el libre pensamiento. Pero esto no se correspondía con los intereses de los sectores católicos más conservadores que participaban del Congreso Pedagógico. La no inclusión de la religión desató la furia de los partidarios de la Iglesia, como Juan Manuel Estrada, Adolfo Van Gelderen y Pedro Goyena, quienes decidieron abandonar el Congreso. Esto derivó en el retiro de 15 congresistas católicos que esperaban ser apoyados por otros participantes, en especial por las maestras mujeres, pero las maestras presentes apoyaron su continuidad. Sarmiento, con apenas 15 días de diferencia, cambió su valoración sobre ellas al escribir en El Nacional. El hecho más notable fue que la gran mayoría de las maestras, movidas por un resorte, se pusieron de pie con decisión, apoyando la decisiva del presidente. El Congreso, por mandato del Poder Ejecutivo, eliminó de sus debates la cuestión de la enseñanza laica y de la enseñanza religiosa y reunió las resoluciones aprobadas en un solo cuerpo de doctrina, con el nombre de Declaraciones. O sea que salió común, obligatoria, gratuita, graduada. ¿Y lo de lo laico? En el Congreso Pedagógico no se discute porque se retiran los católicos y estaba esa cláusula de no entrar en esa discusión. Se discute, sí, en el Congreso Nacional como único punto de discusión. Ninguna de las otras 4 patas que mencionaste vos entra en discusión. En 1883, un grupo de diputados católicos presentó un proyecto de ley que retomaba las conclusiones del Congreso Pedagógico, pero le agregaba la enseñanza religiosa. Adriana Puigros es diputada nacional y como pedagoga realizó varias investigaciones sobre este periodo de nuestra historia. En el debate del 82 y también en el debate en la Cámara de Diputados, lo que aparece es una idea de la nación como concepto, digamos, subordinado a las instituciones que heredamos de la colonia, la Iglesia, especialmente la Iglesia Católica, o bien la nación como la organizadora del conjunto. En un momento histórico, político, en donde la inmigración empezaba a ser un problema realmente fuerte, era problema y era utopía y era aspiración. Entonces, de alguna manera, la clase que ya se estaba conformando como oligarquía quería y temía esa inmigración, ¿no? En los 2 debates lo que uno encuentra es, digamos, la intención de utilizar la educación como un instrumento de control de la sociedad y al mismo tiempo está la otra idea que es la de la formación del ciudadano, ¿no? En ese sentido, la discusión sobre si la educación sería católica o sería laica, yo creo que es una discusión que esconde el debate
profundo por el poder. Porque la ley 1420 tiene además una idea de construcción del sistema escolar que es asentado en la comunidad. En ese sentido, Navarro Viola, que era católico, sostenía la necesidad de los consejos escolares. La idea de consejo escolar era una idea muy democrática y representativa, ¿no? La idea de que la educación pública tenía que tener una base de representatividad. De abril a junio, 1884. Buenísimo. Tengo una pregunta más. ¿La ley 1420 estará acá? No, acá no la tenemos. Ok, muchas gracias. Finalmente, la Ley de Educación Común fue discutida en el recinto. Como era de esperar, cuando llegó el momento de tratar el tema de la religión en la escuela, se dieron los mismos debates encendidos del Congreso Pedagógico. La Constitución argentina es tolerante. La escuela tiene que ser necesariamente tolerante. Y esa palabra, neutro, es un eufemismo para evitar la palabra directa, ateo. Las voces a favor y en contra se hicieron oír con un énfasis que por momentos rozaba la virulencia. La moral es independiente de la religión. La enseñanza de ella sin el de la religión es posible. La Constitución ha proclamado la libertad más absoluta de la conciencia para los ciudadanos. La escuela no puede venir a alterar los principios de la Constitución. Antes que nada, católico. Antes que nada, ciudadano. Por fin, después de varios días de sesión, se llevó a cabo la votación. La enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clase. O sea que terminó triunfando la posición liberal y tolerante en el gran debate. La ley también dice otras cosas, ¿no? Dice que la educación tiene que ser obligatoria, gratuita, gradual, que son tres características que con el paso del tiempo y con idas y venidas cada vez fueron avanzando más. La ley también dice en su artículo 14 que las clases diarias de las escuelas públicas serán alternadas con intervalos de descanso, ejercicio físico y canto. Llegó el momento del descanso, así que nos vemos la próxima. Vayan. Nos vemos. Sancionada el 8 de julio de 1884, la Ley 1420 modificó para siempre nuestras escuelas. Desde su estructura física hasta lo que iba a ser aprendido en sus aulas. La influencia que ejerció sobre la educación argentina va más allá de las geografías y de las circunstancias políticas. Esto es tan cierto que, aún hoy, sus conceptos rectores siguen vigentes. Hace más de un siglo surgió uno de los más extensos y lúcidos debates de la vida democrática argentina, que hizo posible que se dictara una ley de educación pública, común, obligatoria, gratuita, graduada y tolerante. Como instrumento normativo, fue una ley que garantizó derechos básicos para la población y que contribuyó, como pocas, a la construcción de un sentido de pertenencia y de identidad nacional.